Hola, para nosotros como familia de la fe es un placer que tú puedas ver esta bendición. Cada semana Dios tiene una palabra para ti. Si por alguna razón válida no puedes asistir, recuerda, en nuestro canal de YouTube tienes todos los mensajes que domingo a domingo Dios nos habla. Y recuerda Jesús te ama y nosotros en Turbaco también. también. Francisco, de Milena, de sus hijos hermosos. ¿Sabe que cuando llegamos a Barranquilla para plantar la iglesia en Barranquilla hace 25 años, allá estuvo Francisco, estuviste por ahí en unas fotos, estabas acompañándonos en ese comienzo. Tú eres barranquillero, ¿verdad?
Entonces nos han unido lazos desde entonces y es un gozo poder caminar juntos, sentir el corazón, ustedes lo conocen, ¿no? Sincero, honesto, transparente, sencillos. Así que gracias, les traemos un saludo de todo el Consejo Apostólico, que es como el equipo responsable delante de Dios primeramente del bienestar de las iglesias a lo largo del país y fuera del país. Más arriba. Y bueno, estamos mirando junio 12 al 14, donde están invitados con el aval de sus pastores para la celebración de los primeros 50. ¿Cuántos esperan estar para los segundos 50? Estos son los primeros 50 años, historia. Ahora mencionabas al pastor Randy. Yo llegué como misionero a Cali de otra organización, otro movimiento, y realmente conocí allá al pastor Randy y todo ese ministerio de la palabra y lo profético, y revolucionó completamente mi vida y la vida de muchos de nuestro movimiento, cual nos pusimos bajo cobertura. Y bueno, historias hermosas de la gracia de Dios, y agradecemos al Señor estar en esta familia de iglesias. Por eso se llama la fiesta de la familia de la fe, este jubileo. Y viendo ayer la palabra que el Señor les ha dado del 2026, años de renuevo y del vino nuevo, quise buscar esa escritura en Mateo 26, 29, antes de entrar como en el tema. Mateo 26, 29 de la traducción lenguaje actual dice: esta es la última vez que bebo este vino con ustedes, pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de mi Padre, entonces beberemos del vino nuevo. Y una de las cosas maravillosas es que Jesús va a servir. Jesús mismo dice: siéntense que yo les voy a comer. Wow, definitivamente esta vida cristiana y el liderazgo a nivel según la palabra de Dios, un liderazgo de servicio. Ayer estábamos con el equipo de servidores, verdad que gozo para nosotros como pastores tener personas que a nuestro lado nos animan, nos retan, levantan nuestros brazos, y el modelo de servir Jesús lo ha dejado. Sirvió a sus discípulos, lavó sus pies. Eso lo hacía el más pequeño de los siervos en la cultura de entonces, pero en el reino venidero el vino no lo va a servir. ¿Cuántos no se quieren perder ese día? Así que vamos a entrar entonces. Y bueno, dentro de la misión tenemos un genérico que es Comunidad Cristiana de Fe, pero cada ciudad tiene un adjunto, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada congregación tiene su propia personería jurídica. En la misión, esa fue una de las visiones del pastor Randy. Cada iglesia es autónoma. Nos conectamos por relaciones de amor, de amistad, pero hay espacio para que suenen los tambores. Hoy yo no lo había oído sonar antes. Esta innovación realmente algo despertó, alguna fibra por allá por dentro. ¿Por qué? Porque cada congregación es única, a pesar de ser de la misma familia. Sin embargo, la autonomía es diferente a independencia, no, autonomía, conectado, pero cada una expresando la multiforme gracia de Dios. Y el nombre adjunto de ustedes es Comunidad Cristiana de Fe. Y wow, no hay una mayor esperanza que la segunda venida del Señor Jesús. Y es una meta de llegada. Ese día es nuestra esperanza, y todo se está desarrollando hacia ese día.
Y la palabra Maranata, tal vez algunos la han oído más que otro, pero la palabra Maranata realmente es una verdad, es un mensaje que nos prepara para perseverar hasta el fin. Es una verdad escritural, es una verdad que nos prepara. ¿Y tiene qué significado? Cristo viene. Sí, gracias. Cristo viene. Esa palabra es una transcripción del arameo. Vamos a salir hablando arameo un poquito. Pero tiene dos componentes. Está compuesta de dos términos. Marana, Marana, nuestro Señor. En arameo, Marana. Y ta, ven. Lo que el profesor Girafales decía mucho, ven. Muy bien, entonces Maranata significa ven, Señor, o el Señor viene. ¿Dónde aparece esta expresión? Primera de Corintios 16, 22. Primera de Corintios 16, 22 dice, es algo fuerte eso que dice ahí, el que no amare al Señor Jesucristo sea como que hay que amar al Señor Jesús para librarnos de esa palabra anatema que es maldito. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Entonces realmente el mensaje Maranata tiene que ver con el amor, con el amor. Y vamos a entenderlo más porque hay una guerra de amores. Hay una lucha por el amor del corazón de cada uno de nosotros. Pero Él nos amó primero a nosotros. Así que amarlo es una respuesta coherente, amar a Jesús. Y nos amó de tal manera como nadie más nos ha amado, dando su vida. Y no por los amigos, porque no éramos sus amigos. La Biblia éramos enemigos de Dios. Sin embargo, dio su vida por nosotros para darnos salvación y vida eterna. ¿Qué es el corazón del mensaje Maranata? ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es la nuez? ¿Cómo llamamos el centro? ¿Cuál es la almendra del mensaje Maranata? La almendra es que Dios quiere cumplir su deseo de estar con nosotros para siempre. A ver, mastíquelo, por favor. El corazón del mensaje Maranata, Cristo viene, es porque Dios quiere cumplir su deseo de estar con nosotros para siempre. Ahora el pastor Francisco estaba hablando acerca de donde estamos dos o tres reunidos en su nombre, el Señor está aquí. Y hemos experimentado lo que decían las canciones, sanidad, liberación, la bendición. Y esto es espiritual por ahora. Es espiritual porque no lo estamos viendo todavía. Percibimos algunas sensaciones porque también nuestras emociones nos las ha dado Dios, no para que nos gobiernen, pero sí para que se expresen, ¿verdad? Pero se imagina el día en que ya no es por fe, sino que lo veremos cara a cara y estaremos con Él para siempre. Esto nos debe como de alguna manera revolucionar. ¿Cuántos matrimonios, cuántos casados están aquí? ¿Y cómo eran los días previos a la boda? Sobre todo, sí, para ambos, sí, pero más para ella, sí, un poco más. ¿Cómo eran esos días? ¿Cómo fueron esos días de preparación? El próximo sábado hay una boda ya de dos jóvenes y eso está, mejor dicho, que ya nos tiene de tanta cosa hasta que ahora hoy en día uno no sabe ni qué ponerse porque están prohibidos estos colores, están no sé qué reservados. Dios mío, ¿qué nos inventamos? No pueden ser estampados. Como fueron su matrimonio un poquito más sencillo, ¿no? Pero bueno, ok, pero qué emoción esa preparación, eso va a llegar ese día. Y saben, la venida del Señor cada vez está más pronto, cada vez está más cerca, cada vez. Pero mantenga eso,
Dios tiene un anhelo, un deseo que no es de ahora, es desde siempre. Es desde siempre. Génesis 1:2 nos muestra la intención y el plan original. Mira, yo les animo, y creo que en el discipulado y todo, medita en Génesis 1 y 2, porque ahí están los diseños e intenciones originales para la vida, para el matrimonio, para el trabajo. Dios no hizo el trabajo como castigo, como bailábamos hace rato, ¿no? El negrito del batey. No, el trabajo fue antes de la caída. El trabajo dignifica, el trabajo es para desarrollar. Bueno, no es el tema, pero las intenciones originales de Dios, Él no las canceló por causa de la caída, que es Génesis 3 en adelante. A veces nosotros partimos la vida y empezamos a tener una cosmovisión de nuestra vida, de nuestra razón, esencia de vida, a partir de la caída. No, tenemos que mirar Génesis 1 y 2 y ver todo ese diseño de parte del Señor. Y cómo Dios quería que lo que en el huerto se vivía, se extendiera por toda la tierra. El plan original era que esa comunión con el Padre, ayer lo decíamos a las parejas, que fue lo primero que Dios le dio al hombre. A ver, ¿quién estaba de la pareja? ¿Qué fue lo primero que Dios le dio al hombre? Un beso, su aliento. Y dice que sopló aliento de vida en la nariz. Y les decía yo, desde la distancia, Claudia, ¿le llegó aliento de vida? No, desde acá. No. Face to face. Cara con cara. Lo primero que despierta al hombre para ver es a Dios. Para ver a Dios. Y allí Dios crea al hombre para tener comunión con él. Hace a su imagen y a su semejanza. No nos hace del mico, del chimpancé, no nos hizo así. Nos hizo de él mismo para tener comunión con nosotros. Y sabes, a pesar de la caída, ¿qué sucede en el capítulo 3 de Génesis? El hombre desobedece a Dios, transgrede el mandamiento que Dios había dado. Y Dios se queda sentado en el trono. ¿Sí? Dios se queda, se les dijo. Vean a ver cómo lo sufren ahora. ¿Sí o no? No, Dios viene para estar como siempre venía, para tener comunión con ellos. Ahora se había roto por la transgresión, pero Dios viene para restaurar. Pero el hombre se esconde, el hombre se tapa, el hombre se excusa, el hombre culpa a otro. Lo mismo que seguimos como haciendo, ¿no? ¿Qué tal que Adán hubiera dicho: Padre, pequé, me arrepiento, hice lo que desobedecí? Es más, Dios no viene para de una vez decirle: oh, Adán, ¿dónde estás? No hay un deseo desde el comienzo de Dios tener comunión con nosotros. Lo segundo, le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Lo tercero, desobedeciste. Pero no vino de una vez con el palo, pues. Creo que ahí se nota realmente el anhelo, el deseo de estar con el hombre a pesar de su condición. Y pasan los tiempos y vamos a encontrar Éxodo. Vamos a encontrar en Éxodo. Lo que pasa es que yo no voy siguiendo. De hecho, quité esta ahora en la mañana quité esta de ahí. Miremos si está Éxodo, la que sigue. Sí, Éxodo 25, 8. Bueno, dice: quiero que el pueblo de Israel me haga un santuario donde pueda ¿qué? ¿Donde pueda qué? El pueblo de Israel, que no tenemos mucho que diferenciarnos, el pueblo de Israel
Dios los saca con mano poderosa de Egipto, con maravillas. Les abre el mar rojo, les alimenta en el desierto. La Biblia dice 10 veces me tentaron, murmuraron, se quejaron, se querían devolver. ¿Sí o no? Hicieron ahí paro sindical para devolvámonos. Mejor nos iba en Egipto, allá comíamos carne. Y sin embargo, a pesar de ese pueblo así, dice, quiero, hay un deseo. Es que me hagan un santuario donde pueda habitar en medio de ellos. Y eso fue en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, la opción de Dios para habitar en medio de su pueblo. Pasa el tiempo. Y en Mateo capítulo 1, ¿cuál fue el nombre que se le dio a Jesús? ¿Cuál fue un nombre que se le dio a Jesús? Miren, la Virgen concebirá, un niño dará a luz un hijo y lo llamarán ¿cómo? Emmanuel, que significa ¿qué? ¿Qué significa Mateo? ¿Sí? Dios con nosotros. ¿No vemos el mismo deseo? ¿No vemos el mismo diseño original? Ahora Dios se hizo uno como nosotros. De hecho, lo que la Escritura registra en Juan 1:14, donde dice aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitar tiene la imagen de, y algunos lo dicen, se tabernaculizó, puso su tabernáculo de carne entre nosotros. Es decir, Dios no renuncia a su plan original y lo lleva y lo va a llevar a término. Ya lo hizo en su primera venida, pero vamos a mirar ahora cómo va a ser al final con el Maranata. Tal vez ahí cambié lo de Apocalipsis, podemos buscarlo ahora, pero miremos Efesios, la cita de Efesios 1:9 dice: Él nos reveló su voluntad, que hasta ese momento estaba oculta, y por medio de la cual se complació en llevar a cabo su plan en el momento apropiado para reunir a todos en Cristo, tanto los que están donde en el cielo como los que están en la tierra. El primer versículo de la Biblia es Génesis 1:1. Ahí es una revelación impresionante, el primer versículo. Y que dice: en el principio creó Dios los cielos. El plan original del diseño es que el cielo y la tierra fueran uno solo, pero con la caída hubo esa división. Pero en Cristo Jesús se recupera el plan original, el diseño original, y es de reunir todas las cosas y reunir a todos en Cristo, tanto los que están en el cielo como los que están en la tierra. ¿Cuántos están en la tierra? Pero ¿cuántos están en el cielo ahora? Muchos, tal vez, de los que, como decía ahora con la foto, muchos están ya en el cielo, espiritualmente hablando. Entonces Dios quiere volver a juntar cielo y tierra. Ese es su diseño, su plan original. Cuando Jesús enseñó a orar, el modelo del Padre nuestro que conocemos como tal, dice: hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Ahora sí, veamos cómo se consuma completamente este deseo de Dios, que es el corazón Maranata. ¿Cómo se llevará a cabo? Está en Apocalipsis 21, del 1 al 3. Apocalipsis 21, del 1 al 3. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más.
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz. Yo soy el que tengo que dar acá. Yo no entendí. Disculpe. La tecnología no. Sí, yo voy mucho más adelante. Muy bien. Yo pensaba que era eso. Bueno, ok, bueno. Volvamos. Oí una gran voz del cielo que decía, ¿qué decía esa gran voz del cielo? He aquí que el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora, al Padre nadie lo ha visto jamás. Nadie lo ha visto. Al Padre nadie lo ha visto. Moisés se atrevió a decirme, muéstrame tu gloria. ¿Se acuerdan allá, Éxodo 33? Muéstrame tu gloria. El Señor hace algo con Moisés, que es meterlo en una hendidura de una roca, de una peña, lo mete allí. Y le dice, no podrás ver mi rostro porque no vivirás. Entonces te voy a meter en esa hendidura y te voy a poner la mano y solo vas a poder ver mi espalda. Pero sabes que aquí todos vamos a ver su rostro. Eso lo dice el versículo capítulo 22, 4. Todos podrán ver a Dios cara a cara, como Adán lo pudo ver al comienzo. Y el nombre de Dios estará escrito en sus frentes. No sé si nos quepa poder ver al Padre cara. Esto nos ayuda a permanecer, a perseverar. Por lo menos eso me anima. Yo quiero llegar ese día y poder estar ahí y no tropezar, porque Jesús dijo, ustedes leen el sermón escatológico de Jesús, está en Mateo 24 al 26. En su último sermón, nosotros nos centramos mucho, y está bien, en el sermón del monte, pero tenemos que buscar y comer más todavía de su último sermón escatológico de los últimos tiempos. Y Jesús dijo, porque muchos tropezarán. Y eso habla de apostatar de la fe. Ahora, ahí en esa declaración profética de Jesús, muchos tropezarán, muchos no son todos. Ahí no dice todos tropezarán, muchos tropezarán y unos se entregarán a otros. El amor de muchos se enfriará. No son todos, pero yo no quiero estar entre los que tropiezan o entre los que se enfrían, no sé usted. Pero si no nos preparamos para ese día, no vamos a vencer hoy. Si no nos preparamos como debemos para ese día, para esa meta de llegada, que más que un evento es una persona que vuelve, entonces no tenemos como mucho aliciente para vencer las tentaciones de hoy. Porque la Biblia dice, el que tiene esta esperanza, primera de Juan 3, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, el mensaje Maranata, desde entonces, desde el comienzo de la iglesia, algunos dijeron, no, eso es fábula, eso ya no va a venir. Lean ustedes la segunda carta de Pedro 3, donde muchos dicen, muchos lo tienen por tardanza, la venida del Señor la tienen por tardanza. Yo quiero hacer aquí un examen, quiero hacer aquí una prueba. Si el Señor Jesucristo hubiera venido en 1970, ¿cuántos estarían en el infierno de ustedes? Si el Señor hubiera venido en 1990,
¿cuántos estarían en el infierno? Yo me he alcanzado a salvar en el 78. Yo no levanto la mano, pero si Jesús hubiera venido en el 2000, ¿cuántos estarían en el infierno? Sí, levántela. Si en el 2010 hubiera venido Jesucristo, ¿cuántos estarían en el infierno? En el 2020. Entonces por eso dice la Escritura, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, porque no quiere que ninguno se pierda. Entonces esto también nos debe mover a nosotros. ¿Qué hay de mi familia? Por mucho tiempo yo fui el único creyente de mi casa, por mucho tiempo. Estaba enfocado en las misiones, de ir a predicar por acá, por allá, a plantar iglesia por acá, pero en algún momento entendí, ¿y qué de mi familia? Y empezamos a orar, y David mi hijo fue mi compañero de oración por 2 años seguidos. Orábamos por mi familia, y orábamos no solamente que se salvaran, nos atrevimos al Señor que te sirvan, que te sirva mi familia. Como Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Está bien que se salvaran, como también dice en Hechos 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero pedíamos, Señor, que te sirva. Y Dios, que es fiel y porque es alineado con su voluntad, que no quiere que nadie se pierda, empezaron a servir al Señor en casa. De hecho, la iglesia del Socorro, la iglesia del Socorro Santander, comenzó en la casa de mi hermana mayor, y ha sido una líder desde entonces hasta ahora. Entonces, este mensaje Maranata nos debe despertar también a nosotros para hacer la gran comisión. La iglesia, a veces miramos con el retrovisor, está bien mirar la historia, la iglesia primitiva y todo lo que el libro de los Hechos registra, pero tenemos que, y la iglesia de los últimos tiempos, ¿qué? Eso quedó allá. Pero la iglesia del último tiempo, ¿en qué está? ¿Será que se parece mucho a la iglesia de la Odisea? Algunos han dicho que esos mensajes de la iglesia de Apocalipsis son las etapas de la iglesia en la historia. Y la última iglesia, la Odisea, tibios. Nos sacudimos, ¿verdad? De la tibieza, sí, sacuda al que está al lado suyo, diga, sacúdete. Cualquier tibieza. Ahora, el mensaje Maranata fue un mensaje central para la iglesia desde su comienzo. Es impresionante eso, que el mensaje fue central. ¿Y quién fue el que más habló de la venida de Jesucristo? ¿Quién fue quien más habló acerca de eso? Jesucristo mismo. Él mismo fue el que más habló de su segunda venida. Él mismo. Solamente veamos, vamos a hacer un recorrido rápido sobre por qué para la iglesia primitiva el regreso de Jesús era tan inminente. Y de hecho, cada generación, para que sea una generación saludable, debe estar esperando su regreso, su segunda venida, para ser verdaderamente una generación saludable, despierta, entendida en los tiempos. Jesús dijo en Juan 14:3, si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Y dónde está Jesús? En la casa del Padre. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Ahora, Jesús todo lo que dijo lo ha cumplido, ¿sí o no? Todo lo que Jesús dijo, Él lo ha cumplido. Él dijo que moriría y murió, ¿sí o no? Dijo que resucitaría, resucitó. Dijo que iría al Padre y lo vieron ascender al Padre. Dijo que enviaría el Espíritu Santo y lo hizo en el día de Pentecostés. Dijo que volvería.
¿Será que en eso sí? Pero hay mucho creyente que eso no tiene nada que ver con su vida. Ahora, los ángeles, Hechos 1, 10 al 11, en el día de la ascensión de Jesús dijeron algo que quedó con ellos, que les reafirmó a ellos. ¿Qué dijeron los ángeles? Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: varones de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Esa pregunta de los ángeles es como, menos mal que Pedro no abrió la boca, porque imagínense, ellos no creían que resucitaba, ellos no creyeron que resucitaba. Entonces no estamos tan comparados con ellos, estamos como parecidos, ¿no? Ellos no creyeron que resucitaba y se les aparece a unos personalmente, a 500 al tiempo se les apareció y vivió con ellos 40 días después de resucitar. Eso es lo que nos hace entender por qué estuvieron dispuestos a dar su vida. Si Jesús es un mito, si Jesús es una leyenda, ¿por qué estuvieron dispuestos a entregar la vida y la dieron todos ellos? Porque compartieron con Jesús 40 días. Hechos capítulo 1 lo dice y les estuvo hablando acerca del reino, de lo que iba a venir. Entonces cuando empieza a ascender, yo creo que más de uno, entre esos Pedro, quería colgársele del talón para que no se fuera. Ya se nos fue cuando murió, ahora resucitó y está con nosotros, y ahora se vuelve a ir. ¿Pero qué es eso? Por eso le pregunta: Señor, ¿vas a restaurar el reino ahora en este tiempo? Y el Señor les dice: no se preocupen por eso, eso está en la potestad del Padre. ¿Ellos qué le dicen? Este Jesús, dicen los ángeles, este Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Mira, han aparecido y seguirán apareciendo muchos falsos cristos. Jesús dijo eso en los postreros tiempos. Una de las señales de tiempos finales es la irrupción de mucha gente diciendo que son Cristo. Yo no sé si ustedes saben de un puertorriqueño que se llamaba, que era Jesucristo en su segunda aparición, sin relación con el pecado, tal como dice Hebreos. Eran tan escriturales, y yo conozco líderes de las iglesias que lo siguieron. Era un puertorriqueño que tenía su base en Miami, y yo discipulé a uno que fue obispo de ese movimiento. Quedó mal discipulado. Entonces conozco de cerca algo que pasó en nuestro medio. Alguien que decía que era Jesucristo en su segunda aparición, sin relación con el pecado. Y entonces, indestructible, no iba a morir. Pues murió el personaje. Murió. Se fraccionó ese movimiento. Algunos están siguiendo ahora a quien fue su segunda o tercera mujer, que se llama Melquisedec. Es una mujer, pero se llama Melquisedec. Y líderes de iglesias, de las nuestras, que los conocí, los conozco, siguieron este. Ese es el nivel de engaño que hay. Pero aquí hay una clave: el verdadero va a venir como se fue. Es decir, no va a estar apareciendo por acá, que está en el desierto. Jesús mismo dijo: si les dicen está en el desierto, no lo crean. Si le dice están en el aposento, no vayan. Apocalipsis 1:7 dice: viene con las nubes y todo ojo lo verá. Es decir, mis amados, no ha habido un espectáculo como el Super Bowl
No ha habido ningún concierto apoteósico como va a ser la venida del Señor Jesucristo. Eso va a quedar realmente en evidencia y ninguno va a decir, me di cuenta. Dice, todo ojo lo verá, hasta los que lo traspasaron. Sí. Pues Él va a venir de la misma manera en que lo vieron desaparecer. Entonces en el cielo todos lo saben, que la persona de Jesús lidera el plan de la consumación de este presente siglo y que hay un tiempo para establecer el reino venidero, como leíamos en el reino del Padre. Bueno, Pablo, vamos a mirar a Pablo rápidamente. Pablo, tal vez después de Jesús, fue el que más habló sobre el tema y es muy interesante que le habla en las cartas a una iglesia bebecita. Pablo pasó 3 semanas plantando la iglesia de Tesalónica, 3 semanas. Y de lo que más les habla a la iglesia de Tesalónica en la primera, en la segunda, en ambas cartas, es sobre el regreso del Señor Jesucristo. Pensamos que eso es como para maduros, ¿no? Era una iglesia bebé, 3 semanas establecida en Tesalónica. Mira, leamos en el capítulo, en la segunda carta, segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 2. Dice, ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre ¿qué? La venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Ustedes saben que hay organizaciones cristianas que dicen que estamos en el milenio. ¿Ya? ¿Estamos en el milenio? ¿Cómo les parece este milenio? Qué abundancia de paz. El león está comiendo paja con el cordero. Hay gente que le ha dado las interpretaciones. Y el tema no es llenarnos la cabeza pues de mucho conocimiento para discutir, no. Realmente es preparar nuestros corazones. El tema con lo escatológico no es tanto conocimiento para debatir, porque tal vez es uno de los temas que más ha dividido la iglesia cristiana. Unos dicen que antes, otros que durante, otros que después, pero no es el tema para tener argumentación para dividir más, no. Es preparando nuestros corazones realmente. Pero aquí decían desde entonces que ya el día del Señor ya había comenzado. Ahora, los últimos tiempos comenzaron con la primera venida del Señor Jesús. Tenga presente eso. Los últimos tiempos comenzaron con la primera venida. Con la segunda venida se cierra el presente siglo. Recuerden, para Dios un día es como ¿cuántos años? No, es que entonces nuestro Kairos no es nuestro Cronos no es su Kairos, ¿no? Hay como un desfase, ¿cierto? Un día es como 1000 años, es como es otra forma de verlo. Pero algunos decían que el día del Señor ya había comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Había como una oposición a este mensaje que ya se estaban moviendo de su fe esta iglesia recién que había comenzado. Pero también en la primera carta también Pablo está hablándoles a ellos acerca de la venida del Señor, de cómo los muertos resucitarán primero y nosotros, los muertos en Cristo, resucitarán primero y nosotros que estamos con vida seremos ¿qué? Transformados en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en una pestañeada. Mira, la gloria que trae el Señor Jesucristo, por eso que todo lo van a ver, porque la gloria del Señor Jesús dice que su rostro resplandece más que el sol en su fuerza. Así entonces que puede ser de noche, no hay problema, porque su rostro resplandece más que el sol en su fuerza. Entonces, en eso que, bueno, pero en unos estarán de noche, por allá en
allá en el otro lado, mientras que aquí están de día. Entonces, ¿cómo los que están dormidos? Me han dicho mis hermanos, el resplandor. ¿Cuánto les despierta el sol cuando entra por la ventana? Sí, a mí también. Entonces, su gloria va a hacer dos cosas. La gloria de su venida va a destruir al anticristo. Dice que lo destruirá con el resplandor de su venida. Pero a nosotros solo transformamos. Solo un abrir y cerrar de ojos. Es tal la gloria que se recompondrá todo lo molecular de nuestras proteínas, todo lo demás de nuestro ser, y será transformado para tener un cuerpo semejante al de la gloria suya. Pero es un cuerpo que comió. Jesús comió pescadito y ahora vamos a comer, si Dios permite, donde anda. Por eso, hermanos, si somos discípulos de Jesús, comamos lo que Jesús comía. Él resucitó, ¿se acuerdan? En la playa, cuando están pescando, Pedro allá todo decepcionado, volvió a su vida anterior y estaban allá y no pescan nada. Él les estuvo haciendo el desayuno esa mañana. Léanlo en Juan, Él les hizo el desayuno. Es más, cuando ese cuerpo no necesita hermanos que abran la puerta en el servicio, porque está todo cerrado. Ellos por temor están ahí atemorizados, y Jesús se pone en medio de ellos. Es decir, ese cuerpo no tiene limitaciones de tiempo, de espacio. Entró y estuvo. Y todos pensaban que era un fantasma. Una de las primeras corrientes anticristianas fue el gnosticismo, que niega que Jesús vino en carne, que niega que Cristo vino en carne. Y eso es del anticristo, según primera carta de Juan, capítulo 4. Para desvirtuar todo eso, Jesús dice: ¿tienen algo de comer? Tóquenme. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como yo los tengo. Tóquenme. ¿Y tienen algo de comer? Entonces, para los que tienen buen apetito, tranquilos, que si es necesario también vamos a comer, porque vamos a beber del vino nuevo, todo lo demás. Tenemos mucha mitología en la cabeza, ¿no? No nos vamos a estar en una nube como tocando una arpa allí por la eternidad, en una nube. Es mucha mitología. Y es más, ¿sabe? Una de las cosas que nos ha hecho como tenerle adversión al apocalipsis y a los tiempos finales es todo lo que hemos visto en películas, donde el actor principal es el anticristo. Para los tiempos finales, el que los lidera se llama el Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y eso está en el capítulo 5 de Apocalipsis, para que lo lean. Cuando recibió el rollo con 7 sellos, Él desata los sellos y comienza la gran tribulación. El primero que aparece en el primer sello es el anticristo. Y es bien interesante que es el que monta el caballo blanco. Ahora, anticristo, para hablar un poquitico ahí, me salgo de... No vamos a ver todavía. Tiene dos facetas anticristo. No es solamente el que se opone a Cristo, sino el que se parece mucho. Y ese es el peligro, porque los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, este es Cristo. Es que es como Él. Ese es el verdadero engaño, en que se va a mostrar y hará pacto con Israel. Dicen en Daniel: este es el Mesías, este era el que veo, el que estaban esperando ahí. Pero a mitad de esas 7 semanas, o de esos 7 días, de esa semana de 7 años, a la mitad romperá el pacto y se mostrará la faceta, tal vez con la que nos han asustado a nosotros. Pero el verdadero
personaje del fin de los tiempos es el Señor Jesucristo, el único que fue hallado digno de tomar el libro, desatar sus sellos. No hubo nadie más, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, que fuera hallado digno, dice allí Apocalipsis 5, por lo cual Juan lloraba mucho porque no había nadie. Y le dice uno de los ancianos: no llore, el león de la tribu de Judá ha vencido para tomar el libro. Es decir, el que tiene control de los últimos días, de estos tiempos finales, es el Señor Jesucristo. Así que estamos con el ganador. Pedro, vamos rápido. Pedro también habló acerca, ya les mencioné algo cuando les hice la pregunta quiénes estarían en el libro. Si Jesús hubiera venido antes de que usted se convirtiera. Primera de Pedro 3, 9 al 10. El Señor no retarda. Segunda de Pedro 3, 9 al 10. El Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es un versículo que a mí me da la base escritural para decir que Dios no tiene predestinados quienes se pierden y quienes se salvan. Si Él no quiere que nadie se pierda, entonces ¿cómo va a predestinar que fulano sí se pierda? Bueno, ese es otro tema. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Hay dos formas hay dos formas diferentes. Jesús va a venir como ladrón para los que no lo esperen. ¿O usted ha visto algún ladrón que llama diciendo voy para allá? Jesús va a venir como ladrón para los que están de noche. Eso es primera de Tesalonicenses 5. Va a venir como ladrón para los que están de noche, es decir, para los que no lo esperan. Pero Él va a venir como esposo para su iglesia. Y ese mensaje Maranata, este mensaje Maranata es para despertar la novia. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Allí en Mateo 25 está eso. ¿Qué despertaron? ¿Qué las despertaron a las 10? El esposo viene. A medianoche se oye un clamor que dice: viene el esposo, salgan a recibirlo. Y bueno, habían unas que estaban preparadas, otras que no estaban preparadas. Las que tenían su aceite y sus lámparas entraron a la boda, las otras chicas quedaron fuera. Entonces, ¿cómo te va? ¿Cómo va a ser la venida de Jesús para ti? ¿Como ladrón o como esposa? Bueno, Santiago, miremos Santiago. Es bien interesante Santiago, Santiago, este Santiago que escribió la carta y que llegó a ser uno de los principales de la iglesia de Jerusalén, no es el hermano de Juan. ¿Se acuerdan que Juan y Santiago, hijos de Zebedeo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa pareja de hermanos? ¿Sí? Ese hermano de Juan, Santiago o Jacobo, lo mató Herodes en el capítulo 12 de Hechos. Pero en 1 Corintios 15, en los primeros versículos, dice que Jesús se le apareció a Jacobo. Este Jacobo era el medio hermano de Jesucristo. ¿Sabe que Jesús, la familia de José y de María tuvieron más hijos después de que Jesús fue concebido, nació? Ellos siguieron como familia, como pareja, y tuvieron varios hijos que los menciona el Evangelio, Marcos, Pedro, Mateo también. Este Jacobo, junto con sus hermanos, no creían en Jesucristo. Decían que estaba loco, literalmente decían que estaba fuera de sí. Ellos no creyeron mientras Jesús estuvo vivo, humanamente aquí en la tierra, no creyó. Este Jacobo. Por eso cuando Jesús se le presenta a él, ahí quedó listo. Como Pablo,
en el camino a Damasco. También se les presentó el Señor Jesús y quedó revolucionado. Este Santiago, ¿qué dice? Santiago 5, 7, 8. Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta que la venida del Señor. He aquí el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y tardías. Tengan también ustedes, ¿qué? Paciencia. Afirmen sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Entonces Dios es paciente, no quiere que nadie perezca. Nosotros que debemos ser pacientes, esperando su venida. Ahora, esa palabra paciencia, hupomoneo, ¿sí? Hupomoneo es fidelidad bajo presión. Fidelidad bajo presión. Paciencia, para tenerla como muy al día, es fidelidad bajo presión. Si apretamos esta botella y le quitamos la tapa, ¿qué sabe? ¿Ustedes saben lo que hay en esta botella? Hay agua de coco y no la voy a compartir con nadie. Allá en casa de Mario y Francia hay cocos, dije, una botellita de agua. Ahora, cuando te apretan, ¿a ti qué sale? Lo que hay dentro de ti. Y el Señor sabe darnos la ayuda, porque a veces nos sentimos que estamos bien, que wow, soy creyente, estoy comprometido, y nos da por pensar mucho en nosotros y en nosotros y no en su gracia, que es la que me hace ser lo que soy y hacer lo que pueda hacer. Entonces viene el apretón y que sale, y no necesariamente sale cosa buena, no necesariamente. Cuando estamos con presiones económicas, ¿qué pasa en la familia? ¿Qué pasa en la casa? ¿Qué pasa con la pareja? Ese es el primer llamado, puedes terminar eso. Muy bien, pero sí, vamos a dejar, solamente es como un animarles, que y solo les quiero mencionar dos cosas más con el mensaje Maranata. No es una moda, no es una moda de tiempo, no, es una verdad escritural. Y si para ellos fue tan en serio, ¿cuánto más para nosotros 2000 y tantos años después? Y eso mantuvo a la iglesia fiel, la iglesia primitiva. Todas las cartas tienen referencias a la venida del Señor Jesús. Es más, usted sabía que el 26% de las escrituras, es decir, 150 capítulos más o menos de la Biblia, 26% está hablando acerca de los eventos antes de su venida, durante y después? Un 26%. Luego, no es algo bueno que lo leamos o que lo pensemos o que lo prediquemos por ahí de pronto. Es un grito, como dice alguien, es un grito de la palabra. Hay cosas que la Biblia grita, hay cosas que la Biblia susurra y hay cosas que la Biblia calla. Pero cuando no somos entendidos en los tiempos, estamos gritando lo que la Biblia no dice. Debiéramos gritar, vivir lo que la Biblia grita. Un 26% de toda la escritura está en relación con lo que el Señor habla acerca de los preliminares. Y en cuanto a eso, un pensamiento. ¿Cuántas mamás? ¿Cuántas mamás? Segundo llamado. Jesús habló acerca de la metáfora de la mujer encinta, de la mujer embarazada. Cuando él dice en el sermón escatológico de Mateo 24:8, no sé si está, pero él dice: todo esto será principio de dolores.
y como la mujer encinta. ¿Cuándo sabía usted que iba ya a dar a luz? Cuando esas contracciones empezaron a ser más frecuentes y más intensas. Entonces, desde el tiempo de Jesús ha habido guerras, sí, desde el tiempo de Jesús, de los discípulos, hubo temblores, sí, pestilencia, ha habido desde entonces. Pero lo que estamos viendo, sí o no, desde unos tiempos para acá, es que esto se está intensificando. No sé cuántos conflictos bélicos hay en el mundo en este momento. Terremotos cada cuánto. ¿A cuánto? Somos sobrevivientes. ¿Sí se ha dado cuenta que eres un sobreviviente de una pandemia mundial? Que se la inventaron o la provocaron o no sé qué pasó, pero somos sobrevivientes. Ahora, ha habido pandemias antes, sí, también. Pero las cosas van como creciendo en intensidad y en frecuencia. Eso es lo que hay que darnos cuenta para no decir, eso siempre ha habido, eso. No, las cosas. Yo creo que aún los medios de comunicación que tenemos hoy en día hacen que las cosas estén más a la vista. Pero hay un evento que no había sucedido desde antes de 1948. Y es el establecimiento de Israel como nación, como Estado, en la tierra que Dios le prometió a Abraham. Lo dejo claro aquí, como donde voy. Nosotros estamos alineados con Israel proféticamente, no políticamente. Proféticamente alineados con Israel. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús va a reinar desde Jerusalén. Le guste a quien le guste. Pero Él vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, dice el libro de Zacarías. Y de hecho, cuando los musulmanes conquistaron Jerusalén, cerraron la puerta dorada. Es la única de las puertas que está cerrada. Y pusieron un cementerio alrededor, porque se sabe que un sacerdote no se puede contaminar con muertos. Pero ¿sabe lo que dice ahí en Zacarías 14? Creo es que cuando Él se pose sobre el monte de los olivos, se va a romper todo. Se va a abrir un camino y va a entrar por la puerta que está profetizada en Ezequiel, que es la puerta de Dios. Pues, ¿cuántos intentos al día siguiente de que Israel fuera establecido como nación, al día siguiente querían borrarlo? ¿Y cuántas guerras ha habido para tratar de... No podemos abstraernos un poquitico de lo político para decir, ¿será que el diablo no quiere que Jesús encuentre un lugar donde poner sus pies? ¿No será que el diablo, que sabe la escritura, quiere impedir que exista? Porque está escrito, reinará desde Sion, en el capítulo 2 del libro de los Salmos. Bueno, mis amados, anoten ahí rapidito, ¿cuál es mi responsabilidad frente a esto? 3, 4 cosas. Sean irreprensibles. En una ocasión hablaremos sobre eso. Sean irreprensibles, sobre los titulares. En segundo, permanezcan firmes en la fe. Irreprensibles es sin culpa, sin tacha, no merecen reprensión, inatrapables. Jesús dijo, ahora viene el príncipe de este siglo, el cual nada tiene en mí. Tener esto en mente es examinarnos, como leías ahora, Alex, el Salmo 139. Examíname, oh Dios, delante del Señor todos los días. Examíname, Señor. ¿Qué derecho tiene el enemigo, si lo tiene? ¿Qué cosa todavía no he consagrado, dedicado a mi Dios? ¿Ustedes se acuerdan del talón de Aquiles? ¿Por qué es tan famoso el talón de Aquiles? ¿Saben por qué? Para consagrarlo tenían que bautizarlo en el río sagrado, pero de alguna parte tenían que cogerlo para que no se ahogara el niño. Y lo cogió la mamá o la sacerdotisa del talón. Todo lo demás quedó sumergido. No lo podían atrapar de ninguna otra parte. No, era invencible, inmortal de cualquier otro lugar de su cuerpo.
pero como ese pedacito del talón no se sumergió en el agua, no se consagró, por ahí lo mataron. ¿Qué cosa todavía tú no le has consagrado? Ahí es donde el enemigo tendrá lugar. Y la Biblia dice: no le deis lugar al diablo. Entonces, este mensaje debe despertarnos a una radicalidad, a ser radicales con el mal en nosotros primero, para tener autoridad de decirle: mira la paja que tienes ahí en tu ojo, hermano. Bueno, permanecer firmes en la fe es no apostatar. No apostatar. Pureza. Lo tercero, ya les dije que Juan habló acerca de que quien tiene esta esperanza en él se purifica, así como él es puro. La pureza, sí, creo. Bueno, tropezar es una trampa para animales. La palabra, ahí les, la apostasía, perder la firmeza en la fe. La pureza, la santidad, la consagración. Estamos comenzando año y qué bueno tener estas resoluciones también. Y por último, dos cosas: despertados, despiertos y ocupados en nuestro llamado. Despiertos y ocupados en nuestro llamado. Vemos en la iglesia que termina la gran comisión, porque dijo Jesús: será predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y cultivar el primer amor. ¿Está bien? Ok. Bendecidos, hermanos, bendecidos, ¿sí? Animados, retados de alguna manera, motivados a seguir haciendo lo que hemos sido llamados por el Señor a hacer. Póngase en pie, por favor. Quiero que oremos de una manera muy especial por sus pastores. Vengan acá, mis amados. Ay. Power. Padre del cielo, te damos gracias en este día de celebración. Este día, Señor, en que 11 años se marcan en este acontecer de la vida de esta congregación, que estaba verdaderamente también en tu corazón. Tú hablaste que las comunidades de fe se establecerían en las capitales, y desde las capitales serían extendidas a los municipios, a las regiones, tal y como serán testigos en Jerusalén y luego también en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Señor, gracias por el proceso que este proceso de plantar en los años pasados. Señor, gracias por cada vida, como reconocía el pastor Francisco, la vida de personas que desde el principio han estado aquí siendo parte, siendo miembros funcionales, conectados en amor. Gracias por las personas que han partido y están delante de ti en el paraíso, como le dijiste a aquel hombre. Señor, gracias por las personas que han partido a otras naciones. Gracias, Padre Dios, donde están dando frutos, Señor. Gracias por las personas que han ido a otros lugares también. Bendecimos a quienes están hoy aquí, los que son parte en el último tiempo, Señor, que están hoy aquí. Gracias, Padre Dios, por el lugar en el que has colocado a cada uno, por la gracia que has dado a cada uno. Ninguno es un miembro solamente
como decorativo, ninguno es un florero en la casa. Somos miembros activos con funciones propias, cuya función bendice a todos los demás. Hoy nos consagramos en este día y consagramos nuestra vida, y puedes tú hacer esa declaración: yo consagro mi vida al propósito por el cual Dios me ha juntado, conectado a esta congregación. Yo consagro mi vida para ser un miembro activo, funcionando en la gracia que tú me has entregado. No quiero privar de la bendición de lo que soy en Cristo a esta congregación, pero también recibo por gracia el don que el Señor le ha dado a mis hermanos, y soy beneficiado al estar interconectados. Si de pronto te sientes como que no eres parte o que estás desconectado, hoy es un buen día para dedicar tu vida al Señor y decirle: Señor, lo que me has llamado a hacer y a hacer, cuenta conmigo. Dilo de todo su corazón. Lo que me has llamado a hacer y a hacer, cuenta conmigo. Me dispongo a ti, Señor, para que los próximos años, para que este año y los que siguen, mi vida, Señor, también lleve el fruto para el cual tú me has puesto. Tu palabra dice que no me escogieron ustedes, yo los escogí y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y un fruto que permanezca. Gracias, Señor, porque ha permanecido esta congregación. Muchas se cerraron en la pandemia, pero porque es una obra de Dios, nadie la puede destruir. Porque esta es una obra que Dios plantó, nadie la puede detener. Y te damos gracias porque esta congregación, como cantábamos, está establecida sobre la roca inconmovible, el Señor Jesucristo. Y Él la ha edificado y la sigue edificando. Y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Va en avance esta congregación. Gracias por la visión que le has dado a mis amigos, mis hermanos, Francisco, Milena. Gracias por lo que arde en su espíritu, porque lo han recibido de ti, para ver Turbaco, Arjona y los lugares cercanos transformados por el reino tuyo, Señor, por el poder del Espíritu Santo. Hoy bendecimos de manera especial a quienes tú has llamado para estar pastoreando esta congregación. Tú eres el príncipe de los pastores. Señor, gracias por infundir aliento. Y trae a memoria esa escritura de Isaías 58. El Señor les pastorea siempre. En las sequías que ha habido, sacia y saciará su alma. El Señor les da vigor a sus huesos. Los refresca. Hay un refrigerio de parte del Señor. Viene de la presencia del Señor tiempos de refrigerio que anticipan su regreso. Hay refrigerio en el trabajo para el Señor y con el Señor primeramente. Con Él hay descanso. Y otra escritura que viene a mi corazón, declaramos sobre ustedes: ustedes esperan en el Señor y entonces tienen nuevas fuerzas. Caminan, no se cansan, corren, no desmayan. Él multiplica las fuerzas. Toman alas como águilas, se remontan sobre las circunstancias y avanzan. Y llevan esta congregación, por la gracia de Dios, a ser una expresión de la iglesia gloriosa que el Señor espera y está preparando para que sea su esposa. Una iglesia sin mancha, sin arruga. Y el mensaje de la palabra de Dios y el Espíritu Santo y la sangre del Señor Jesucristo quita toda mancha, todo pecado. Y el fuego del Espíritu Santo quita las arrugas y hace que sea esta congregación parte de la iglesia gloriosa por la cual el Señor está pronto para venir. Es como ver al Señor Jesús en esa actitud de salir corriendo a venir, pero el Padre dice: espera, todavía falta la familia de Claudia, todavía faltan los amigos de Pedro, todavía faltan los vecinos de Gabriel.
¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Señor, traen sobre nosotros una unción en esta mañana para compartir el Evangelio con denuedo. Ellos pidieron eso en Hechos 4 y te lo pedimos esta mañana. Señor, danos denuedo para predicar tu palabra. Mira las amenazas, mira los temores que hay, Señor, pero danos denuedo para predicar tu palabra. Mientras tú, Señor, extiendes tu mano para que se hagan milagros, señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dicen, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y el lugar donde estaban reunidos tembló. Señor, trae una dimensión de evangelismo profético y sobrenatural sobre la vida de cada uno. Si quieres recibir esta unción, levanta tu mano allí. Levanta tu mano y dice, Señor, dame una unción para evangelizar. Señor, proféticamente, tener revelación del corazón de las personas. Señor, háblame antes de hablarles, háblame de lo que les está pasando, para poder decir una palabra que despierte, impacte su vida, Padre Dios. Y usa mis manos para ponerlas sobre los enfermos y tú has dicho serán sanados, sanarán. Padre Dios, aunque hayamos orado antes y no haya habido sanidad, sin embargo, tú traes, Señor, una nueva unción, porque tú dijiste lo que yo hice, ustedes lo harán también, y aún cosas mayores harán, porque yo voy al Padre. Señor, no vamos a trastabillar, a tropezar en nuestra fe, vamos a creer hasta el final que tú eres todopoderoso y que Señor, gracias por el espíritu de sabiduría y de revelación sobre esta casa. Señor, tus misterios, las cosas. En el nombre del Señor Jesús, bendecimos a su mano hacia sus pastores. Han pastoreado con integridad de corazón. Señor, y te damos gracias por sus vidas, por su familia. Padre Dios, glorifícate en su vida, por sus hijos. Sacerdotal, gracias, Señor, porque tú traes recompensa para darle a cada uno según su obra. Si te gustó este mensaje, no dudes en compartirlo con las personas que más amas. Recuerda, Jesús te ama y nosotros en Tubaco también. Hola, para nosotros como familia de la fe es un placer que tú puedas ver esta bendición. Cada semana Dios tiene una palabra para ti. Si por alguna razón válida no puedes asistir, recuerda, en nuestro canal de YouTube tienes todos los mensajes que domingo a domingo Dios nos habla. Y recuerda, Jesús te ama y nosotros en Turbaco también. también.